La verdad que es un gozo, ¿verdad? Estar en este lugar, en la casa de oración del Señor. Aleluya. Y así lo dice su palabra, que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Aleluya. Sean bienvenidos, hermanos de la iglesia presencial Árboles junto al río, y a mis hermanos y amigos del otro lado de la pantalla también. Sean bienvenidos a esta transmisión, a esta enseñanza, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Aleluya. Y así, hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Aleluya. Abran su Biblia o enciendan su Biblia ahí en el libro del Evangelio dado a los griegos. Aleluya. En el capítulo 22, versículos del 7 al 17. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Aleluya. El libro dado a los griegos es el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 7 al 17. Cuando lo tengan, hermanos, me lo hacen saber con un amén. Aleluya. Vamos a darle tiempo a mis hermanos que aún siguen buscando este libro. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 17. Estaremos leyéndolo juntos, hermanos. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a dar el tema: institución de la cena del Señor. Dice: luego llegó el día, dice, de los panes sin levadura. Juntos, hermanos. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vayamos un momento en oración al Señor. Padre bendito, te damos toda la honra y la gloria. Aleluya. Una vez más estamos ya aquí en esta tu casa de oración, Padre bendito. Ya hemos cantado, aleluya, hemos exaltado tu precioso nombre, aleluya. Ahora, Señor, permite, aleluya, que tu iglesia, Señor, asimile este mensaje que viene de lo alto, Señor, este mensaje que ha sido preparado, Padre bendito, para conocer más y más de ti, Señor. Aleluya. Permite, Señor, que retengamos todo lo que oigamos, Señor, en esta tarde, Señor, de miércoles, aleluya, en que recordamos, Señor, aleluya, el paso tuyo, Señor, en tu ministerio, aleluya, a través de esta tierra, Señor, aleluya, a unas horas, Señor, Padre bendito, de que diste tu cuerpo, Señor, aleluya, Señor, fuiste dado, Señor, que diste tu vida, Señor, para que nosotros tuviéramos vida. Aleluya. Padre Santo, muchas gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde, Señor, aleluya, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, es que te lo hemos pedido todo humildemente. Aleluya. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Bien, ya hemos
leído, hermanos, los textos, ¿verdad?, que nos llevan en esta tarde a reflexionar sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tema vamos a estar viendo, hermanos, a través de esta hora, ¿verdad?, de la tarde? Aleluya, en que estamos viendo su mensaje. Pues el tema, hermanos, es: ven a cenar que el Señor te llama. Aleluya, es una invitación, ¿verdad?, a todo aquel, ¿verdad?, que le ha conocido, y sabemos que el Señor no nos obliga a nada. Sin embargo, Él hace la invitación para que su pueblo venga a cenar con Él, ya que fue la última cena, hermanos, que Él tuvo aquí en la tierra antes de dar su vida por ti y por mí. Aleluya. Y a través de este mensaje, hermanos, tenemos un objetivo muy claro. Aleluya, que vamos a estar haciendo conciencia, que es a dónde nos va a llevar, ¿verdad?, este mensaje que viene de parte de Dios. Y este objetivo es, hermanos, recordar el sacrificio de Cristo, que ofreció su cuerpo y su sangre para la salvación de cada uno de nosotros, para rescatarnos de una muerte segura y darnos vida eterna espiritualmente. Aleluya. Vamos a estar viendo este hermoso tema, ¿verdad? La Semana Santa, hermanos, es el momento en que los cristianos recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Debemos de tener nosotros como cristianos ser tiempo de reflexión y de un recogimiento espiritual. Y debemos de estar agradecidos en todo momento con nuestro Dios por la vida, por la salud, por los momentos que tenemos hoy en día de estar reunidos aquí en esta su casa de oración para rendirnos delante de su presencia, porque la misma Biblia dice que no hay lugar más alto el que el hombre puede estar si no es en los pies del Señor. Así en esta hora, hermanos, estamos en los pies de Dios. ¿Por qué? Debemos de dar gracias porque por ese amor, ¿verdad?, por ese sacrificio que Jesús dio en la cruz. Y a través de ello tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación, aleluya, de nuestras almas. Porque recordemos, hermanos, que el alma, ¿verdad?, es eterna. El alma que peca, esa muere, pero cuando venimos a los pies del Señor, hermanos, somos limpiados, y mi alma sabemos que es un alma también eterna, y esa alma ha sido rescatada de donde teníamos un lugar ahí cuando somos pecadores, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Dios, el Señor nos rescata, y nuestra alma sabemos que un día estaremos en la presencia de Dios, porque estamos viviendo en esta tierra, hermanos, pero nuestra ciudadanía no pertenece aquí. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, y un día estaremos reinando con Jesús, y ahí está cimentada nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos creyendo por fe que un día estaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Es por eso, hermanos, que hoy en este momento estamos recordando, vamos a recordar momentos antes. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vivió? Y Jesús, hermanos, tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y asombres, hermanos, todo esto lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Es que Él dio su vida. Él pagó el precio justo para rescatarnos a nosotros. Cada año, hermanos, los judíos celebran la fiesta de la Pascua, y está instituido allí en el libro de Levítico, ¿verdad?, las fiestas solemnes que Dios le puso a su pueblo de Israel. Y una de estas fiestas, hermanos, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es la fiesta, ¿verdad?, de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua,
¿verdad? Todos sabemos y tenemos conocimiento de que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años allí en Egipto. Y que Dios le dijo cuando iban a ser liberados que mataran o sacrificaran un cordero y que rociaran la sangre en los marcos de la puerta, ¿verdad? Para que cuando el ángel de la muerte pasara de alto. ¿Por qué? Porque esa sangre del cordero que ellos habían sacrificado, ¿verdad? Estaba protegiéndoles. Y hoy, querido hermano, la sangre de Cristo que derramó en la cruz, esa sangre nos está cubriendo a nosotros de la ira venidera de Dios. Aleluya. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a estar viendo qué es todo esto. Y asimismo, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y librados de la muerte. Como leímos ahí anteriormente, el mandato de Jesús a Pedro y a Juan, ¿verdad? Porque ellos estaban preocupados. ¿Dónde vamos a pasar la Pascua? ¿Dónde vamos a comer, ¿verdad? La cena. Porque recordemos, hermanos, si vamos a transportarnos 2020 años atrás, en Jerusalén, una ciudad cosmopolita, una ciudad que albergaba a miles de judíos de ese lado, de otros lugares, ¿verdad? Que venían a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta, ¿verdad? De los panes sin levadura. Hermanos, y ante la multitud, ellos, los discípulos, se preguntan, ¿dónde vamos a pasar la Pascua? ¿Dónde vamos a celebrar? Mucha gente atiborrada que llega a la hora para llevar a cabo esa celebración. El Señor Jesús le da a Pedro y a Juan la tarea de preparar la Pascua. Él y sus discípulos, para tomar la Pascua, este mandato, hermanos, muestra la importancia de Jesús que le dio a la celebración de la misma. Y su deseo era compartirla con todos sus seguidores. Pero si nos damos cuenta, hermanos, se los dijo a ellos dos nada más. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Judas ya, ¿verdad?, estaba planeando traicionarlo, y el Sanedrín, ¿verdad?, aquellos sacerdotes, aquellos, ¿verdad?, doctores de la ley buscaban apresarle clandestinamente para llevarlo ante el concilio. Pero Jesús tenía, ¿verdad?, pues por así decirlo, hermanos, tenía que tomar la última cena en conmemoración con la libertad de su pueblo de anteriormente. Había que conmemorar. Y él sabía perfectamente que el momento estaba cerca. Porque un día antes, ¿verdad?, de que salieran libres el pueblo de Israel, sacrificaron un cordero, y ese cordero, hermanos, hoy en día fue nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña, hermanos, la importancia de obedecer la voluntad de Dios. Ellos no dijeron, maestro, pero ¿dónde vamos qué señales me vas a dar? Ellos simplemente obedecieron. Y podrían haber cuestionado al maestro la tarea que se les dio, porque ellos sabían que el Sanedrín, hermanos, quería apresar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que actuar así, con esa misma fe. Así también nosotros, cuando nos encontremos en una situación en que tengamos que decidir, ¿verdad?, tenemos que tomar una decisión. Debemos de buscar en todo momento la dirección de Dios y aprender a confiar en su voluntad, que es lo mejor para nosotros. Porque tal vez nosotros decidamos por nosotros mismos y buscamos soluciones a los problemas, a la situación que se nos está presentando en ese momento, y no consultamos a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros ponemos esos problemas, esas decisiones que tenemos que tomar, Señor, en tus manos está, muéstrame el camino, hermanos, la
decisión la toma Dios por nosotros. Tenemos que aprender, ¿verdad?, en todo momento a depender de Dios. Que no se haga la voluntad mía, que se haga la voluntad del Señor por sobre todas las cosas. Ellos preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Sin duda su preocupación era razonable, sobre todo si tenemos en cuenta, hermanos, como les digo, que miles de judíos se atiborraban esos días en Jerusalén con el propósito, ¿verdad?, de celebrar la Pascua. Se abarrotaba de peregrinos, de gente que venía de otro lado, y lógico es que ocupaban las posadas, los alojamientos, ¿verdad? Y ya estaban casi llenos. Todo estaba ocupado. Y otros en ese momento llegaban, hermanos, ¿verdad?, con las prisas de que el tiempo se les venía encima. Pero Cristo no había dejado nada a la improvisación. Así que envió a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas para encontrar el lugar donde iba a celebrarse la Pascua. Y en lo que leímos, hermanos, no se nos hace una pregunta, no se nos hace curioso el decir o el buscar a un hombre con un cántaro con agua. Un detalle muy peculiar que leímos y que es muy controversial, hermanos. ¿Por qué Jesús mandó a que fueran a la ciudad y siguieran a un hombre que llevaba un cántaro con agua? ¿Qué tipo de señal es esta? Algunos, ¿verdad?, pasajes en la Biblia señalan que esto era tarea ¿de quién, hermanos? De las mujeres. E ir a traer agua a los pozos y a los manantiales eran quehaceres hogareños, eran quehaceres de las doncellas. Y si gustan ver allí en el libro del Génesis 24:11, así nos lo dice. Génesis 24:11 también nos relata que por las tardes salían las doncellas. Fíjense, por la tarde salían las doncellas por el agua. Y aquí Jesús los estaba mandando por la mañana. Las mujeres eran entrenadas desde su niñez para esta tarea. Allí en 1 de Samuel, también 9:11, nos habla de que las tareas esta de traer agua es para las doncellas. Y el mejor tiempo para ello, hermanos, era por la tarde. Es la costumbre del Medio Oriente llevar el cántaro pues sobre la cabeza o sobre el hombro, como la mayoría de las mujeres árabes en Palestina lo llevan, ¿verdad? Podemos ver que esas mujeres también, bueno, cargan el cántaro con agua en la cabeza. Las escrituras, ¿verdad? La Biblia nos dice que Rebeca llevaba el cántaro en su hombro. Allí en Génesis 24:15. Así que, hermanos, sacamos la conclusión de que llevar el cántaro con agua era una costumbre universal para las mujeres. Entonces, ya que eran mujeres las que solían llevar el agua en los cántaros, podemos entender con más claridad la señal que Jesús dio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no era normal que un hombre con un cántaro con agua, ¿verdad?, llevándolo a un lugar. Entonces, nuestro Señor Jesús les da esa señal. Síganlo, sigan a ese hombre con un cántaro con agua. Bueno, pues no era común, más bien era imposible. ¿Cómo me dice, Señor, que busque a un hombre que lleva agua en un cántaro si esa es trabajo de las mujeres? Pero sin embargo, sus discípulos decidieron obedecer al Señor, creerle a Jesús. Fueron a la ciudad y buscaron a un hombre con un cántaro que en su lógica pues no iban a encontrar o era imposible para ellos. Pero recuerden, hermanos, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Entonces, en todo momento, hermanos, tenemos que obedecer a Jesús, aunque nos pida cosas que nuestra lógica no lleguemos a comprender, de que
nuestro entendimiento, ¿verdad?, no logre comprender. Pero lo que sí podemos comprender y entender es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos justos, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Dios, según Miqueas 6:8. Pero ¿qué es justo, hermanos? ¿Qué es justo? Es actuar con rectitud, es hacer lo correcto, es hacer lo recto delante de Dios, delante de mi familia, delante de mis amigos, y aunque ellos no me vean, debemos de practicar la rectitud. ¿Por qué? Porque hay quien nos ve. En todo momento Dios nos está observando. Aunque hagamos las cosas en lo oscurito, aunque hagamos las cosas y sentimos que nadie nos ve, hermanos, el Señor nos ve. Ve nuestro comportamiento, ve nuestra forma de actuar. Si nos comportamos de una forma en nuestra casa, ¿por qué? Porque saben y conocen que soy cristiano. Aquí en la iglesia sonrío a todos, no me peleo, no pongo mala cara. Allá donde no me conocen, ¿lo hago? Pues nadie sabe que soy cristiano, ¿verdad? Es muy fácil, hermanos, pero el Señor dice, en todo momento debemos de actuar con rectitud. Tenemos que también practicar la misericordia, ser compasivo con los demás, perdonar, ayudar a los que sufren, es mostrar empatía. Ponernos en los zapatos de la persona o de mi hermano que está sufriendo y poder brindarle una ayuda. Humillarnos ante Dios significa, hermanos, reconocer que Dios es superior a nosotros y aceptar su voluntad y estar dispuesto a seguirle. Eso es, hermanos, humillarnos delante de Dios. Vamos a ver, hermanos, los elementos de la cena. ¿Qué es lo que se comía? ¿Verdad? Jesucristo estaba preocupado por comer la cena, por compartirlo. Él anhelaba, ¿verdad?, hacer esta actividad. En aquellos tiempos, hermanos, se acostumbraba que los líderes espirituales, ¿verdad?, los padres de familia o los que llevaban una casa en sus hombros, en sus espaldas, ¿verdad?, celebraran la Pascua con su líder espiritual para que él les explicara lo que significaba el vino, el pan, todo lo que había en la mesa, para que después ellos posteriormente lo celebraran en su casa y asimismo, ¿verdad?, enseñarles a su familia. Estos elementos, hermanos, primeramente pues se leía un manuscrito llamado Agadá, ¿verdad? Se consumen panes sin levaduras llamados matzá. Estos panes sin levaduras tenían que ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque la levadura representa, ¿verdad?, todo lo malo, el pecado, la rebeldía. Y por eso tenían que comer estos panes sin levadura. Jesús antes de salir, Dios antes de salir de su pueblo de libertad, comieron panes sin levadura. Comieron también hierbas amargas llamadas maror para simbolizar el dolor de la esclavitud. Muchos hemos leído estos pasajes ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo se preparó el pueblo y qué institución, qué les instruyó Dios, ¿verdad? Cómo lo iban a hacer. Se consume también una mezcla de papa, cebolla y apio sumergidos en agua salada llamada carpas, que simboliza lágrimas y dolor. Recordemos, hermanos, que la Pascua es una celebración, los panes sin levadura, ¿verdad? Es una celebración, un recordatorio de lo que el pueblo había vivido y cómo el poder de Dios los sacó de 430 años, ¿verdad?, de esclavitud. Estaban conmemorando ese día.
Y también, hermanos, se hace una oración basada ahí en el libro de los Salmos, capítulo 113 y 118, como alabanza y como agradecimiento. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, maltratado en la cruz, que Jesús entregó su cuerpo por amor a nosotros. Hermanos, cuando partimos el pan, recordamos el sufrimiento físico que Jesús padeció en la cruz, que ese fue el precio pagado por nosotros, ¿verdad? Este pan sin levadura venía a ser el cuerpo de Cristo, un pan sin levadura, Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin pecado. Amén. El vino, hermanos, la copa de vino rojo simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz. Su sangre nos recuerda el nuevo pacto a través de los cuales todos los que creen en Jesús y reciben el perdón de sus pecados tenemos como consecuencia la vida eterna, ¿verdad? Jesús esperó hasta el último momento para decirle a sus discípulos que se prepararan, demostrando así que tiene todo bajo control. Aunque él, como les digo, estaba también pensando en que ya su muerte estaba cerca. ¿Por qué? Porque un día antes, ¿verdad? Estaban celebrando la Pascua. Al siguiente día a él lo iban a apresar, iba a ser llevado al concilio, lo iban a juzgar injustamente, iba a dar la vida por nosotros. El Sanedrín se preparó para el arresto de Jesús. Judas se preparó para traicionarlo y Jesucristo se estaba ya preparado para el día en que iba a dar la vida y cumplir así la profecía de que con su muerte nosotros teníamos la vida eterna, tenemos la vida eterna. ¿Verdad? Todo esto era un preparativo, todos se estaban preparando, pero nuestro Señor Jesucristo se estaba preparando para dar la vida por ti y por mí. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor Jesús nunca se vio a sí mismo como una víctima. Nunca dijo, ay, pobre de mí, qué sufrimiento tan grande. ¿Qué es lo que se me viene en la vida? Voy a caer en manos de escarnecedores. Él ya sabía, hermanos, todo lo que se le venía encima. Ya sabía que lo iban a escupir, ya sabía que le iban a poner una corona de espinas, ya sabía que, ¿verdad?, él iba a ser crucificado. Pero, hermanos, ni un hueso roto en su cuerpo. Él estaba completamente consciente con el propósito. Él sabía que había venido al mundo, ¿a qué creen, hermanos? A morir por cada uno de los pecadores, ¿verdad? Ese es el propósito, a eso vino Dios, no vino a cumplir la ley, no vino, ¿verdad?, a sanar, pero en el camino se prestó para hacerlo y muchos de los que estuvieron con él vieron el poder de Dios. Sanando, echando fuera demonios, ¿verdad? Enfrentando a los doctores de la ley, al mismo Sanedrín, que querían verlo caer, no pudieron, hermanos, porque el Señor todo lo sabe. Estas palabras muestran un gozo que le producía tener esa comunión íntima con los suyos, al desear, ¿verdad?, compartir la Pascua con sus discípulos, porque en unas cuantas horas iba a ser entregado para ser muerto. Sin embargo, y a pesar de eso, Jesús nunca dejó de amar al pecador, de amar a sus discípulos, porque la esencia de Dios es el amor, hermanos. El amor, y quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, no puede expresarse con unas palabras nada más, sino simplemente, si no conoces a Dios, no tienes amor, porque Dios es amor. ¿Qué sufrimiento, las tribulaciones o dificultades que enfrentamos cada día en nuestra vida, verdad?
en ninguna manera, hermanos, que sea una clase de distractor que nos impida cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida aquí en la tierra. Porque Él nos llama que somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal de la tierra, hermanos? La sal, ¿qué hace? Preserva. ¿Cuántos de aquí han comido cecina, hermanos? Es carne, ¿verdad? O tasajos que sacan y la salan, la ponen a secar y dura días, se seca, se deshidrata, pero la sal está, ¿verdad? Preservando. Así nosotros, hermanos, Dios nos llama que somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos preservando su palabra con nuestro testimonio. Por eso, hermanos, debemos de cumplir el gran mandamiento. Y ya no necesario por todo el mundo, ¿verdad? Sino a través de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, en mi trabajo, hablar del amor de Dios. Y cree, hermano, cuando nosotros damos ese mensaje, Él lo entiende, lo da otro, y así se va, hermanos, ¿verdad? Es un privilegio tan grande que tenemos nosotros como cristianos, que conocemos y que hemos recibido el perdón de Dios, el preservar a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos el remanente de Dios en esta tierra. En todo momento, hermanos, desde las Escrituras siempre había un remanente que se preocupaba por la voluntad de Dios. Y ese remanente, hermanos, aquí en la tierra somos usted y yo. Tenemos que preservar la palabra, tenemos que preservar lo que Jesús vino a este mundo, a dar su vida por nosotros, a rescatarnos. Y hermanos, tenemos esa esperanza, tenemos que dársela también a aquel que piensa que no hay salida a sus problemas. Aquel drogadicto, aquel consumidor de alcohol, aquel que tiene problemas, aquel que tiene ansiedad, persecución, delirio. Esto, hermanos, es la medicina perfecta. El evangelio de Dios, ¿verdad?, tiene que ser anunciado a todas las naciones. Decía Pablo, yo estoy preso, pero ¿qué creen? La palabra de Dios no está presa. Eso es lo que decía Pablo, hermanos, aún ahí, ¿verdad? Físicamente, resguardado ahí en la cárcel, decía, pero la palabra no está presa. Y él empezó a escribir cartas y las daba, y hermanos, así se propagó también la palabra del Señor. Nosotros también tenemos esa misión, ¿verdad?, siempre de hablar del evangelio de Dios. Porque no hay un amor tan grande, hermanos, que aquel que dar la vida por los amigos, porque el Señor así dijo, yo doy la vida por ti, por mí. Y nos ponemos a pensar y decimos, realmente el pueblo de Dios tomó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron muerte. Ellos piensan que sí, pero dice el Señor, yo doy mi vida voluntariamente. Por eso me habla el Padre, dice, porque yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso me ama el Padre, pero es necesario, hermanos, que se cumpla lo que está escrito. Lo que han escrito los profetas, los que hablaron, que es necesario que se padeciera. Hermanos, el Señor sintió presión en su cuerpo tan grande, hermanos, que empezaba, recordemos, a sudar, y decía el Señor, sudaba gotas de sangre también, y decía el Señor, si es posible, pase de mí esta copa, que pase de mí este sufrimiento. No lo quiero sentir, es lo que yo deseo, no sentirlo. Esto que estoy sintiendo o lo que se me viene encima, pero Señor, que se haga tu voluntad. Porque si el Señor mismo hubiera dicho, no, pues todo lo que se me viene, no, pues ¿sabes qué? Mejor no estuviéramos nosotros aquí, hermanos. Pero todo lo que el Señor hizo, lo hizo por amor. Y como les digo anteriormente, ciertamente, si yo hubiera estado con Cristo, yo le hubiera apedreado, le hubiera insultado, le hubiera gritado, que lo mataran, que lo crucificaran, así como lo hizo su pueblo. Crucifícale, crucifícale.
Si hubiéramos vivido en eso, lo hubiéramos hecho, hermanos. Hoy en día, hermanos, con nuestra rebeldía, mintiendo, comportándonos indignamente delante de Dios, estamos haciendo eso, lo que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar. ¿Cómo es posible que su misma gente deseara la muerte de nuestro Señor Jesucristo, habiendo visto todo el poder de Dios, todas las sanidades que hizo, y decir: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías? Y ellos decían que era un blasfemo, porque se decía a sí mismo, ¿verdad?, que él era el Mesías. Era una ofensa para aquellos. Y por eso, hermanos, buscaban apresarlo. Porque decían: el templo de aquí yo lo destruyo y en 3 días lo edifico. Y ellos decían: pero ¿cómo? ¿Verdad? Si para construir la obra no se necesitan 3 días, 5, un mes, qué sé yo, cuánto tiempo para levantar un edificio. Tú me dices que en 3 días lo haces, pero él estaba hablando espiritualmente de su cuerpo, hermanos. Cuando él dio su vida al tercer día, resucitó. Ahí está el detalle, hermanos, que en 3 días el Señor edificó el templo, edificó su cuerpo. Y ahora nosotros, hermanos, somos el templo de Dios viviente. Dios vive en nuestro corazón. Dios vive en nuestra vida. Y ya para concluir, hermanos, la celebración de la Santa Cena nos ayuda a concentrarnos cada día más en Jesús. Son muchas las distracciones de la vida y los problemas cotidianos, pero al participar del pan y el vino, volvemos a recordar que aún en medio de todo lo que enfrentamos hoy, nuestro destino eterno ya está decidido gracias a Jesús. Entonces, hermanos, esto de la Santa Cena, esto de la Pascua, tenemos que celebrarlo, ¿verdad? Y aquí lo hacemos cada primer domingo de cada mes, cuando traen, ¿verdad?, las galletitas y el jugo que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, cuando estamos tomando la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte y resurrección de Cristo, y a que un día Él va a venir por su pueblo, en que algún día Él va a venir por nosotros. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estamos en esta tierra, seremos transformados, porque este cuerpo corruptible, hermanos, no puede ver la presencia de Dios. Tenemos que ser transformados de este cuerpo corruptible a uno incorruptible en espíritu. Dice que le vamos a recibir en las nubes, y así estaremos reinando con Cristo por la eternidad. Pero solo es para aquellos los que le han recibido a Jesús en su corazón. Aquellos valientes, ¿verdad?, que dicen: yo soy pecador, necesito del perdón de Dios. Aquellos que vienen a sus pies y dicen: Señor, perdóname. Sé que he hecho mal en mi vida, sé que he pasado por momentos difíciles y no he hecho o no me he puesto a reflexionar que con mi vida no te estoy agradando. Y cuando venimos a los pies de Dios y nos ponemos a cuentas con Él, hermanos, el Señor nos limpia de todo pecado. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, van a venir a ser blancos como la lana. ¿Y qué creen, hermanos? El Señor ya no se acuerda de esos pecados. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, viniendo a los pies de Dios, y el Señor nos perdona. De todo lo que hayamos hecho en esa tierra, el Señor nos perdona. Pero las leyes, hermanos, terrenales, si las infringimos, va a haber un castigo. Pero estando preso, hermano, tú vas a ser libre en el nombre del Señor. Es lo que Pablo decía, y es lo que el Señor decía: yo vine a dar vida, yo vine a traer salvación y libertad a los cautivos. Y decía: pero yo no soy preso porque yo soy descendiente de Abraham. ¿Cómo me dices que soy preso? ¿Verdad? Si me ves aquí que ando libre, de cierto te digo que si practicas el pecado, esclavo eres del pecado. Y yo te vengo a libertad.
con ese perdón, ¿verdad?, que yo te doy, te estoy haciendo libre de la esclavitud del pecado. Por eso podemos decir que la cena del Señor es un puente entre el pasado y el futuro. El día de hoy recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y celebramos el futuro que viviremos con Él por una eternidad. Esto es, hermanos, que tiene que ver con el pasado y con el futuro. Recordamos la muerte de Cristo, pero también recordamos que un día Él va a venir y que Él dio su cuerpo, ¿verdad?, para que fuera sacrificado, para que fuera partido, hermanos. Y con el derramamiento de su sangre es que nosotros somos limpios, somos libres. Amén. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que antes lo hacía, ahora ya está crucificado. Hermanos, pero no se baje de la cruz. Me desclavé, como dicen, ¿verdad? Luego, y ahí voy otra vez para arriba. No, hermanos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Bueno, pues esta fue la enseñanza, hermanos, una breve reflexión de lo que ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo momentos antes de dar su vida por ti y por mí. Así que les pido, hermanos, que se pongan de pie y vamos a elevar una oración al Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío, aleluya, por este momento, Señor, que hemos tenido de reflexión. Padre bendito, aleluya, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, permite, Padre bendito, que lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, Señor, aleluya, podamos retenerlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que no seamos cisternas rotas, aleluya, que no retienen el agua, sino que, Señor, aleluya, seamos Cristo Jesús, aleluya, que retengamos tu palabra y no solamente oidores de la misma, sino hacedores, oh Dios bendito. Muchas gracias te damos, Señor, aleluya, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, amados hermanos, que hoy tuvimos la oportunidad y el privilegio ya de estar aquí en este lugar, en este primer mensaje de Semana Mayor, miércoles 16 de abril. Y lo seguimos invitando para que nos siga acompañando y dándole seguimiento a todo este proceso. La gente reflexiona, muchos de ellos, muchas familias, son tiempos de reflexión. Lamentablemente en la mayoría no. Lo que menos tienen es reflexionar todas estas cosas maravillosas que el Señor tiene para con nosotros. Y nos enseña todo lo que Él hizo, todo lo que Él pasó, por dónde pasó y qué tuvo que hacer para que usted y yo pudiéramos disfrutar de una salvación tan grande y de una vida eterna en Cristo Jesús, allá en las moradas eternas donde Él fue a reservar lugar para nosotros. Porque Él dice que donde yo esté, quiere Él que también nosotros estemos, pero usted lo decidirá y yo lo decidiré. Yo ya estoy decidido, ya lo decidí pasar con Él mi eternidad. Y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad, amados hermanos. Gracias a Dios por esta predicación y esta reflexión que tuvimos el día de hoy. Vamos a concluir esta transmisión. Ha sido el mensaje de Semana Mayor del día miércoles de la Iglesia Árboles junto al Río. Se ubica en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les damos una muy cordial bienvenida a toda la iglesia local y agradecemos a nuestros hermanos y amigos su participación y haber estado con nosotros acompañándonos en este primer mensaje de Semana Mayor. Gracias a Dios por la vida que Dios nos está
prestando. Que Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Ya.